engrandece su lenguaje y nos convoca para dar a conocer su don de escucha, una mirada esencial ante los vaivenes de nuestro tiempo. Alguien dijo: no hay más tesoro que el lenguaje del arte. Es este tesoro el que hoy Diego deposita en nuestros corazones. Saludo en él a un nuevo custodio de la lengua, porque él escribe para que la palabra resucite y para demostrarnos que la poesía es una forma de supervivencia. De alguna manera, Diego lo expresa en uno de sus últimos poemas. El poema que señala lo esencial late entre los signos, canta en la penumbra de la lengua. Su lenguaje congrega y comunica, nos singulariza como individuos. Ahora lo importante es que podamos escucharlo, porque cuando surge un poeta se rompe el cerco de las tinieblas y aparece la esencia. Para estos tiempos de promoción de mezquindades y pensamientos interesados, elegir la poesía resulta, por lo menos, un reto, un desafío a favor de los valores más cercanos a la suerte de la gente y un contundente acto de afirmación solidaria. Los convoco a leer este texto que equivale a invitarlos al goce y al placer que toda lectura profunda y trascendente proporciona. A Diego le deseamos todo el éxito que su trabajo merece y a ustedes el agradecimiento por acompañarnos. Muchas gracias. Y el libro está a la venta en la esquinita ahí a un precio módico de 30 pesos. Así que si lo quieren a Diego... Bueno. Bueno, buenas noches. Estamos felices por el nuevo libro de Diego Roel, que nos ha acercado, que lo hemos leído detenidamente. Y bueno, y vamos a hacer unos breves comentarios sobre la obra, no sé, comentarios, crítica no, porque no tenemos esa calidad. Nosotros solamente con Alicia Uriondo, que va conmigo a hablar sobre el libro, apenas si escribimos un poco de poesía, pero como críticos no tenemos ninguna trascendencia. Bueno, el libro me ha sugerido una serie de emociones, de reflexiones, y he tomado nota de ellas y las paso a leer porque creo que la manera posiblemente más coherente con que pueda decir alguna cosa que se refiera al libro de Roel y algunas consideraciones en general a lo que nosotros entendemos como creación poética, como un estado especial que es lo que nosotros hacemos, que es esto que nos tratamos de expresar en nuestra interioridad. Les paso a leer las reflexiones que surgieron a raíz de la lectura de Diego. Sabemos que la poesía nace de un estado de ánimo especial y tiene un lenguaje particular. Esa lengua está compuesta por imágenes y metáforas inusuales que han demandado en el autor un largo proceso de indagación interior. El poeta quiere materializar en la palabra el profundo misterio de la existencia y transita por diversos caminos. Para ello, rastrea en el hombre, en la historia del hombre, rastrea en la religión, en la leyenda, pero ocurre que cada día tiene su propia historia. Para Nikos Kazantzakis decía que el poeta, como creador, entra en el bosque de la vida, oscuro y denso, donde no se ve el cielo, pero entra en ese bosque y trabaja. Aparta lo superfluo y convierte el bosque en árbol. Y ese árbol huele a pino, a ciprés, a madera, a resina. Entonces percibe su verdadero origen. En otro aspecto, quiero señalar que el poeta, en general, no debe aplicar
de su alta investidura de hacedor de palabras. Considero que no debe admitir ninguna intromisión en su tarea, ni en el tema, ni en el lenguaje, ni en la forma. El verdadero creador es un ser esencialmente libre. En este trabajo, la poesía de Roel se desarrolla y crece en un territorio desolado. Es un lugar al que llegamos casi sin darnos cuenta, donde de pronto se levanta una región de sombras. Dice Roel, el comienzo del libro: tantas veces pisé este suelo, este país en sombras, esta región que oscila entre un abismo y otro abismo. Como ser humano de carne y hueso, como algo que existe y que piensa, el creador se interroga: ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante los requerimientos de la vida? Entonces nos contestamos: trabajar, luchar, imaginar, en suma vivir. El poeta responde con la palabra oscura y misteriosa del poema. En él concentra una forma de enfrentarse al mundo cotidiano, a veces con palabra negadora, con imágenes oblicuas, con lenguaje taciturno, sin confrontación, pero con firmeza. El hombre, como ser pensante, es creador, es elocuente, es ocioso, es silencioso, y en un sentido es indestructible, porque es el dueño de su soledad. En esta labor, el lenguaje del poeta actúa como intermediario entre aquello oscuro que se oculta en su interior y aquello que dice, que quiere decir o que puede decir, aquello que apenas puede balbucear. Como señala Roel, lo que no se dice late entre las sílabas. Roel, en su trabajo, tropieza con la palabra como una barrera que limita su contenido emocional, porque, reitero, es más lo que se pretende decir que lo que se dice. Habla Roel: hablo de lo que no se puede hablar, el secreto nombre de las cosas, y busca en el misterioso y oscuro devenir del tiempo la exacta palabra en el jardín de lo posible. Generalmente el poeta trata de asirse a algo concreto, aquello que le permita aferrarse a un mundo de presuntas realidades. Roel habita ese lugar y dice: observo el interminable fluir de las imágenes, piedras y hombres, animales y objetos. Y en este lugar, en ese momento de puras interrogantes, dice: en esta encrucijada, todo lo que vive se repliega, regresa al país de lo real y entra lentamente a la casa del silencio. En verdad, el poeta siempre está regresando. Está atado al ayer, un tiempo que lo acosa, que lo asedia, que le devuelve las vivencias que cree dormidas y la entrega en palabras que atisban desde la región oscura de la memoria. Dice Roel: tantas veces pisé este suelo, esta región en sombras. Sin embargo, el sol es nuevo cada día. La mañana en la hierba resplandece. El poeta regresa y no claudica, porque su vida es un permanente retornar a sus vivencias y emociones que lo marcaron para siempre. Y confiesa Roel: conozco la ley de esta comarca. Después de este río, atravesaremos un río y otro río.
en ese itinerario sin pausa que lo obliga a andar, a dimensionar su tarea, el poeta Diego multiplica las luces y las sombras, y en tanto dice: la noche traga la matriz deshilachada de los días, la noche devora la noche, habito en los bordes y caigo como quien cae. Sabemos que el poeta, como creador, trabaja con un material incoherente, muchas veces indeciso, multifacético y errático: la palabra. Con ese instrumento busca respuestas, indaga, trata de materializar los sueños que lo acosan en su interioridad. Porque las palabras son meras herramientas degradadas, doblegadas por el devenir del tiempo. No obstante, el poeta vive sus días, participa de su época, cuenta las horas del delirio para compensar las horas de la trivialidad. Se revela contra la fugaz condición del hombre, proclama la terrible verdad del efímero. En una parte de las últimas banderas, dice Roel: finalmente abandono el refugio del lenguaje. Voy a vivir a la intemperie. Voy a vivir donde nadie vive. Arrojo palabras y conceptos. Dejo mi cuerpo sobre la palma abierta del instante. Ese parece ser el destino del poeta: destruir la sustancia de los sueños, vivir a la intemperie, amar la soledad. Se disciplina en esa tarea insistente, se arropa en el esqueleto de lo oscuro, porque ama, quizá busca el desamparo. Sabe Roel que pisa un terreno resbaladizo. La poesía no es una fácil tarea, es un andar a tientas en la oscuridad, como el hombre anda a tientas por la vida, porque no puede dominar el tiempo y superar el profundo sentido del efímero que anida en nosotros. Quizá por eso dice: en este declive de las horas, los signos se ocultan y el aire se diluye. No obstante, él avanza sin mirar atrás y vive en un país donde todo vuelve a repetirse. La poesía de Roel va tomando por caminos inciertos en el decurso del poemario, porque esta labor comienza en un lenguaje extraño que el mismo creador ignora y finaliza en un territorio árido y movedizo. Quizá llega a un lugar donde el poeta no quería llegar, o no sabía que iba a llegar. Dice Roel: la ciudad se desploma lentamente, se invirtió la ley de gravedad. Y luego se pregunta: ¿quién cabalga la desolada, la desatada luz, la desatada sombra? El que habita más allá del lenguaje. Hombre de cuestionadas convicciones, el poeta es el que busca una guarida donde permanecer solo y en la oscuridad de su ser. Es el que busca, al decir de Roel, el territorio de lo posible. Por eso dice en la última parte de su obra: un niño gira alrededor de lo posible. Un niño duerme en los jardines del aire. La luz brilla dentro de la luz y devora las sombras. El poema que señala lo esencial late entre los signos, canta en la penumbra de la lengua, resplandece, se muestra y calla.
El creador, el poeta, al final de la aventura, cree haber hallado aquello que no buscaba, el silencio. El lenguaje poético de Diego Roel se reelabora a sí mismo. Con él propicia la destrucción del mundo de los sueños y al mismo tiempo su construcción, y contiene en lo profundo una forma de expiación. Su obra transmite un clima poético de raigambre metafísica, una tarea que no es exclusiva del entendimiento, sino que, como el aire que respiramos, debe llegar a la totalidad del ser. Mediante un lenguaje ajustado y preciso, Roel quiere instalarlos en la región del oso. Nada más, muchas gracias. Buenas noches. Les agradezco a todos, a Fernando, Horacio, a Diego, por haberme donar es la palabra exacta, donado este libro, Los Jardines del Aire, para acercarme un poquito a él, un poquito desde hace varios días y mucho tiempo. Quiero empezar, cuando puse acá el reloj sobre la mesa, estoy pensando en ser breve, en que mi discurso sea breve, no quiero cansarlos, pero en realidad los poetas, los que amamos la poesía, la literatura, bueno, nos dejamos ir con las citas, nos dejamos ir con los cruces de otros textos, otros textos. Pasaron varios días en los que ahondé en los jardines del aire y en este elemento elegido por Diego, el elemento del aire, el elemento de la ascensión espiritual, el elemento de que todo poeta, que todo escritor, que todo creador, un escultor, un músico, busca abrirse a la grandeza de esto que se da muchas veces en el aire. Poeta del aire fue Gillen, poeta del aire fue Milos, un referente de Diego Roel, Milos, poeta de la altura y de la caída que en realidad es un vuelo invertido, si se quiere. Empezaron a resonar los versos de Diego, empezaron a resonar hace un par de días, y la palabra resonar es una palabra que justamente resuena. Y resonaron otras voces, indefectiblemente resonaron otras voces. Las voces vinieron del mundo, de la visión del mundo de Diego, desde Padre Tótem, pasando por Cuadernos del Desierto, por Diarios del Insomnio, por Las Variaciones del Mundo, hasta llegar a Los Jardines del Aire. Y por esos referentes, esas voces que están acá con nosotros, las almas espirituales de estos grandes poetas, que tanto ha leído Diego, que tanto ha seguido, que permanecen. Elitis, Milos, Eliot, qué hermoso Eliot. Y en mí, las voces mías, mis propias voces, mi universo, muchas veces un universo que se toca con el de Roel y con el de otros poetas y de los que escriben, de los que conocen la poiesis y ese estado íntimo del dolor, en un viaje íntimo del dolor, que es la creación misma. Mis referentes,
mis referentes, Hölderlin, el gran Hölderlin, el gran poeta alemán Hölderlin, Milos, también Milos, Cesare Pavese, Franz Kafka, los diarios de Kafka. Todas esas voces han acunado y han resonado en esta lectura de los jardines del aire. Se han cruzado, han entrado, han venido, han comparecido, han venido a hacerle compañía a este texto único que es Los jardines del aire, donde un poeta como Diego, elige en Los jardines del aire el elemento aire, el elemento del aire del que va a hablar en una de las líneas. Va a decir que el reino es de un niño. Y yo digo que este reino, que es de un niño, se da en el aire, en esto que hace a lo volátil, a lo etéreo. Este vuelo, si se quiere, onírico, un vuelo sin alas, con alas interiores, no exteriores, pero un vuelo que hace la ligazón, hermosa palabra, la ligazón con el niño que acuna la palabra, el niño balbuciente, el niño que habita en este reino del lenguaje, un lenguaje donde el poeta es custodio de la palabra, siempre el poeta es custodio de la palabra, de la habitación del ser, como dice Heidegger, hablando de Strauss, de la poesía de Rilke, de la poesía de Hölderlin. Este elemento aire también se da en Milos, se da en los cánticos de Lemuel, este subir y bajar, este ascender, la búsqueda de la palabra por ascender. Yo capturé una imagen que en realidad fue donada, todo ha sido donado aquí, todo ha sido devuelto, todo ha sido donado y devuelto. Esta imagen donada por Gastón Bachelard en Poética del Espacio, en uno de los tramos de Poética del Espacio, Gastón Bachelard, este pensador, este filósofo, habla del nido. Cuando pensamos en un nido, irremediablemente pensamos en un pájaro, en el pecho de un pájaro que está construyendo su nido y que como sustancia esencial, porque es un pájaro y está tan cerca del niño pájaro, del hombre niño pájaro, tiene esa sustancia esencial que lo va a impulsar al vuelo, Y estamos en los jardines del aire, y estamos en Diego Roel, en ese lugar, en este hábitat, el hábitat y en este nido, un pájaro que con su pecho herido, con su pecho con las alas plegadas dentro del nido, está haciendo la comba de ese nido, está haciendo, su impulso es volar. Dentro de ese nido, esta habitación, el nido de este poeta, pájaro, niño, en este reino de los jardines del aire, esta palabra roeliana, esta palabra que nos sigue, como dije, desde Padre Tótem, donde conviven otros elementos, el fuego, el agua, las aguas profundas conviven en Padre Tótem, las aguas profundas que tanto quería Edgar Poe, y el elemento purificador del fuego, como Nietzsche, y ascensional, Nietzsche, el poeta de las grandes alturas, Bueno, ¿qué decir? ¿Cuánto decir? ¿Cómo cruzar todas estas voces sin hablar de una palabra que lo define, que es un polílogo? También esta palabra prestada, donada por Jacques Derrida en Fela Sandra. Una palabra, y
y un sintagma, la gente de letras lo sabe, esto, los demás lo comprendemos, lo entendemos. Ese pasaje del corps de cendre, del cuerpo de ceniza, que es la palabra misma como destino, al fe la cendre, a la difunta ceniza, a lo que en resumidas cuentas es todo esta subida, esta ascensión, esta caída, esta búsqueda espiritual, esta palabra que nace, que crece, que muere, que renace como el fénix. Fe la sangre. Gracias, Jacques Derrida, por donarnos este fuego, esta ceniza, esta diseminación, esta palabra, estas tantísimas palabras, criaturas de vuelo ascendente, estas palabras. Para terminar, en este cruce de voces y de citas, voy a los jardines del aire y quiero decir que como lo dijo Heidegger, retomando el pan y vino, el poema de Hölderlin, lo que permanece lo fundan los poetas. Acá hay una voz que permanece, que funda lo que dura, es la voz genuina. Solamente los poetas genuinos pueden dialogar genuinamente con los otros poetas, con los otros creadores. Todos estamos a la escucha de estas palabras, de esta palabra que están haciendo. La luz. Es decir, auténtico, gracias, propio de los poetas, no puede ser más que callar simplemente el silencio. La poesía no es un sentido, sino un estado. No consiste en entender, sino en ser. Esto lo dona Cesare Pavese en El oficio de vivir. Abriendo los jardines del aire, tomo una voz de Franz Kafka, resuena la voz de Franz Kafka de sus diarios. Franz Kafka dice: respira el aire y el silencio, y hace de paratexto en la entrada de los jardines del aire. Y yo digo: los jardines del aire, respira el aire y el silencio. Me parece también que es importante dejar oír la voz de Paul Ricoeur en la metáfora viva. Hay un viaje encerrado en un sueño aéreo, viaje al reino vertical de estos jardines donde hay ascensión y caída. Dice Paul Ricoeur, la metáfora se hace vida y se ubica dentro del acontecer del vivir. Escritura y escritor, metáfora y vida terminan por recorrer un mismo camino. Y cuando el poeta muere, la metáfora muere y resurge miles de veces, convirtiéndose en sonido de la quietud que se sustrae a la muerte. Corps de cendre, fe la cendre. Gracias de nuevo, Jacques Derrida, por donarnos esta diseminación, esta palabra que nace, crece, muere, se hace fénix, vuela desde el nido de ese pájaro, impulsado por el vuelo. Diego Roel vive aquí su hábitat deseado, lugar de goce, la altura, patria dramatizada por el vértigo. El sueño de los grandes poetas agranda el mundo siempre. El libro tiene cinco tramos.
Jardines del Aire tiene 5 tramos. Lo que regresa, las fiestas del aire, País de lo real, las últimas banderas, las velocidades del cambio. El incipit del libro, la primera línea, dice: tantas veces pisé este suelo, este país en sombras. Le hace eco la voz de Cesare Pavese en Lettere, en las cartas, una carta a Constance Dowling, y dice Pavese: hace tanto que comprendí que mi suerte es abrazar sombras. Decía Jorge Luis Borges que al destino le gustan las simetrías y los encuentros. Hablar de la eternidad, de lo que perdura en el vuelo. Otras de las líneas de Diego: yo solo veo lo que regresa y parte, lo que regresa y parte. Existe en la palabra y en el silencio del poeta algo sagrado que lo proyecta en la eternidad. Por eso digo, repito, la palabra poética funda lo que dura, lo que permanece. Este poemario, es más, se toca mucho con la metafísica, como bien dijo Horacio. Se toca con la metafísica. Acá los pensadores y los poetas se acercan porque hablan de lo mismo. Y esto mismo de lo que hablan poetas y pensadores es el ser, que habla y se manifiesta por todas partes. Es un poemario más que de afirmaciones, de enunciaciones, de preguntas. Es un poemario de preguntas. Las fiestas del aire. Se puede imaginar, dice Franz Kafka en sus diarios, perfectamente que la grandeza de la vida está al alcance de cualquiera y siempre en plenitud, invisible, muy lejana. Invisible, muy lejana. La palabra del poeta se acuna en ese niño dentro del nido, todavía en ese primer impulso. En un exilio sin retorno hay un renunciarse. El poeta niño debería renunciar a este hábitat prenatal del lenguaje, de lo no dicho, aquello que ha quedado sin decir. Finalmente abandona el refugio del lenguaje y dice: voy a vivir a la intemperie, voy a vivir donde nadie vive. Solamente en los sueños, solamente el dichten, el poetizar, la escritura tiende un puente. Solamente la escritura tiende un puente que lleva al niño exiliado del cielo y de lo divino a una especie de fe, porque es esto de lo que tenemos que hablar, de esta especie de fe que llevamos, trasladamos los poetas, los que nos acercamos a la poesía, los que leemos, los que hacemos su lectura, los que admiramos a los otros. Y esta gran fe se da en las últimas banderas. Dice Diego Roel: voy hacia un lugar que se borra y reaparece, que se borra y salta. Stephen George, otra voz, otro cruce, otra voz para ser atentamente oída. Dice que no existe la cosa allí donde la palabra falta. Siempre la sangre, siempre le corps de sang, le fait la sangre, siempre la difunta ceniza y el renacer. Para terminar, para finalizar, en este vuelo onírico, en este habitar los jardines del aire,
la palabra poética crea su espacio, asciende hasta la plena luz. Yo pregunto, ¿será el movimiento, la oración de la materia, la única lengua en el fondo que habla a Dios? Gracias. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias a Alicia Oriondo, gracias a Horacio Preller, gracias a Ramiro Silver. Bueno, no me queda mucho por decir después de lo que dijeron. Un poco la historia del libro. Hace un poquito más de 8 meses yo vivía acá cerquita y era vecino de Gustavo Casarrosendi, por ahí anda. Y después de haber publicado Las variaciones del mundo, tuvimos una charla. Él me decía que, bueno, que después de ese cuarto libro discutíamos un poco ver cómo seguía la cosa, hacia dónde, qué podía hacer después de publicar un libro que hablaba de aquello de lo que no se puede hablar y que indagaba en la limitación del lenguaje. Él me dijo que, bueno, que era realmente difícil y para mí estaba ante una disyuntiva. ¿Qué hacer ahora? Si seguir el mismo camino, si esperar un poco. Y recuerdo que cada tanto nos juntábamos, no nos veíamos mucho porque yo cursaba y a veces nos cruzábamos en la verdulería y charlábamos, pero un día sí fue a tomar un café con él, un té, en su casa, y le leí algunas cosas donde yo intentaba romper con lo anterior y ver si lograba emerger algo nuevo. Y yo le decía que para mí era algo forzado, no me sentía yo. Bueno, dejé esos poemas descansar, no escribí por un tiempo, y de repente vino el poema, el primer borrador, vino la imagen en realidad, y bueno, decidí no hacerle caso a Gustavo, no plenamente, pero tener en cuenta sí el consejo de algo que nos pasa a veces a los que escribimos, que encontramos un lugar, lo repetimos, nos sentimos cómodos en ese lugar, y encontramos como una especie de fórmula, y corremos el riesgo de repetirnos. Entonces, en el proceso de corrección fue muy importante esa charla con Gustavo, para no reescribir el libro anterior. Entonces realmente me sirvió mucho, y fue fundamental también encontrarme con un libro de Wallace Stevens, Las auroras de otoño. Gracias, Claudio Archubui, no recordaba el nombre. Me impactó la lectura del libro, es un libro fabuloso, una edición bilingüe. Mi inglés es muy precario, entonces consulté con mi amigo Gastón Ángel Varese, que hizo el arte tapa del libro. Leímos juntos el libro, le pareció que la versión era buena, y le mostré, fue el primero en ver el primer borrador fue Gastón. Yo no sabía que iba a ser un libro, había escrito la primera sección y tenía mis dudas, y él me dijo que él vislumbraba un libro, él lo vio. Eso es lo que él me dijo. Bueno, fue un impulso esa charla con Gastón, esa y las sucesivas que tuvimos, porque yo siempre le mostraba los avances del libro, y discutíamos, nos peleábamos a veces, porque bueno, no coincidíamos a veces. Y yo, bueno, con ese borrador fui a lo de Alicia, que es una lectora muy atenta, muy lúcida, y le mostré lo que estaba escribiendo. Le relaté mis charlas con Gustavo. Ella coincidía con él
y charlamos de ese primer borrador. Ella también, como Gastón, veía que había un libro por venir, pero también me señalaba el peligro de lo que señalaba Gustavo de reescribir el libro anterior. Y bueno, fueron unos meses de mucho trabajo, de un trabajo de corrección muy arduo. Y recuerdo que en esa época Alicia le llevó ese primer borrador, una de las primeras versiones, a Horacio. Y Horacio dijo que le gustaba. Y eso para mí era importante porque cuando llegué a La Plata, espero no aburrirlos con este preámbulo, pero lo siento necesario. Yo no conocía pocos poetas en La Plata y un día, de casualidad, estaba conociendo La Plata, pasé por el Teatro Argentino y entré. Ese día estaba en La Plata el poeta chileno Gonzalo Rojas y iba a leer. Me quedé a la lectura, leía a Gonzalo Rojas y el anfitrión era Horacio Castillo. Bueno, leyó Gonzalo, un gran poeta, interesante. Después termina la lectura Gonzalo, un personaje además, y lee Horacio Castillo. Y lee el poema El pecho blanco, el pecho negro. Y cuando lo escuché leer a Horacio, dije, bueno, el chileno es bueno, pero el argentino es 10.000 veces mejor, lo cual es cierto. Y me sorprendió, la verdad, la poesía de Horacio es maravillosa y fue muy raro conocerlo así. No me animé a hablar con él, pero conseguí el teléfono y al tiempo lo llamé. Lo llamé y fui a su casa, me invitó a su casa, caí con algunos poemas que tenía, que estaba corrigiendo del primer libro de Padre Tótem. Lo primero que me dice Horacio es, me preguntó si yo conocía algunos poetas en La Plata. Le dije que no, que recién estaba llegando, que solo lo conocía él. Y me dijo, bueno, el primer poeta que tenés que conocer es, y tenés que leer, es a Horacio Preller. Me pasó el teléfono, tampoco no me animé a llamarlo al principio, pero caminando también, casualmente entro en una librería y encuentro un libro que se titula Institución de la Tristeza, ¿sí? Dije bien, que es el primer libro de Horacio. Y también fue una sorpresa para mí y bueno, eventualmente nos conocimos y bueno, para mí es un honor que esté hoy acá, él y Alicia. Y un honor por publicar en El Mono Armado por segunda vez, de tercera es la vencida. No sé si habrá otro libro más, pero bueno. Bueno, esa es la historia del libro. Y bueno, aquí estamos. Les voy a leer algunos poemas. El libro se abre con una imagen del libro de Wallace Stevens. Disculpen mi inglés, como pronuncio, pero bueno. Practiqué antes de venir, pero no me sale, la verdad. Pero sería algo así, como esto. Only the half they can never possess remains. Una posible traducción sería solo la mitad que no podemos poseer permanece. Lo que regresa. Tantas veces pisé este suelo, este país en sombras, esta región que oscila entre un abismo y otro abismo. Tantas veces. Ahora me muevo alrededor, busco esa voz que me llama desde atrás, que lentamente crece en mí, que se expande y acuclilla en la parte más secreta de mi sangre. Busco lo que respira y permanece, porque en esta orilla se escucha siempre la misma canción, los mismos cuerpos caen, se levantan,
huyen, los mismos rostros se hacen y deshacen. Ya no hay un sitio posible. Pero, ¿quién habla? ¿Quién vive en mí? ¿Quién responde desde el otro lado? ¿Quién pregunta y calla? Yo solo veo lo que regresa y parte. Lo que regresa y parte. Son tantas las imágenes, los agujeros, lo que no se dice late entre las sílabas, lo que se dice retumba entre letra y letra, entre signo y signo. Son tantas las voces. El que superó los nombres y las formas, aquel que se estabilizó en el punto dentro del círculo, sonríe más allá del tiempo y del espacio, sonríe y repite en silencio: nada respira, nada permanece. Me paro en los bordes del decir, me arrodillo y pronuncio una palabra que señala un puente, un corazón, una palabra que lleva al centro del jardín de lo posible. Miro lo que está debajo. Only the heart they can never possess remains. Pero, ¿quién mide las velocidades del cambio? ¿Quién se para en esa huella que se desplaza y tiembla? ¿Quién habla? ¿Quién canta? Un niño baila sobre el disfraz del espectáculo. Abre y cierra los ojos. Desarma las maniobras del engaño. Permanece fuera de las redes del mundo. Un niño duerme en los jardines del aire. Yo solo veo espectros. Nada queda por decir. Sobre las ruinas de la página en blanco, una delicadísima luz delata los garabatos del aliento. El viento agita las últimas banderas. Y para terminar, no sé. Las últimas banderas, que es la cuarta sección. El final no lo leo, si compran el libro y lo leen ustedes. Finalmente, abandono el refugio del lenguaje. Voy a vivir a la intemperie. Voy a vivir donde nadie vive. Todo se va y escapa. Arrojo palabras y conceptos. Dejo mi cuerpo sobre la palma abierta del instante. Arrojo palabras, restos del tiempo, la ilusoria sustancia de los sueños. Ahora giro y me ato al centro de un viaje sin retorno. Pronuncio un nombre que deshace todos los nombres. El aire se diluye. La noche devora la noche. ¿Quién habla? ¿Quién pregunta todavía? El que superó el inestable círculo del tiempo. Aquel que se estableció en una comprensión absoluta, sonríe y repite en silencio: nada respira, nada permanece.
en este declive de las horas, los signos se ocultan, se despojan, pierden peso y consistencia, el aire se diluye y yo encuentro lo que no buscaba, lo que se evade y crece, lo que se evade y crece. Caigo como quien cae, como quien abre y cierra la invisible puerta de la sombra. Caigo. Los colores emigraron hacia Oriente. Miro mis ojos, miro mis manos, perdón, miro mis ojos y mis pies, me arrodillo y me inclino ante lo que palpita y huye, ante lo que respira y parte. Permanezco sobre esa huella que se desplaza y tiembla. Vivo donde nadie vive. Estoy suspendido entre un cielo y otro cielo. Avanzo sin mirar atrás. Habito en la última línea del espacio. Pero, ¿qué late? ¿Qué vive en mí? Yo solo veo espectros. Tantas veces pisé este suelo, esta pendiente del camino, este país donde todo vuelve a repetirse. Tantas veces voy hacia un lugar que se borra y reaparece, que se borra y salta. Muchas gracias. Bueno, ahora el cierre musical está a cargo de Diego Mauricio Ratti. Él va a hacer, bueno, ahora va a explicar lo que va a hacer. Muchas gracias. Si compran el libro está bueno porque puedo volver a Mendoza. Si no, no vuelvo. Si quieren que me quede, no lo compren. O vuelvo a dedo. El presupuesto no alcanzó para tener un equipo completo de amplificación. Vamos a ver si tenemos medio por el medio y algo un poco lo pueden escuchar. Voy a tratar de cantar fuerte. Cuando él me pidió que haga algo de música para la presentación, me pidió en realidad algo instrumental. Pero sobre el último momento me pareció que hacer una canción sobre algún poema del libro era lo mejor que podía hacer. Por otro lado, escuchando lo que las señoras y el señor que han ponenciado dijeron, como dice Mallarmé, que un tiro de dados nunca abolirá el azar. Yo no creo en el azar, pero por ahí todo es azar. Entonces, como no sabía cómo empezar, por dónde hacer una canción, yo simplemente agarré el libro, abrí y la primera página dije esto es, y empecé a hacer la canción. Me faltaba redondear el final porque bueno, una canción necesita un poco de forma, no es lo mismo que simplemente leer el poema. Entonces volví a abrir en una segunda parte y tomé
un verso que vi ahí y lo puse al final. Y ahí me quedó perfecto. Entonces, me llamó la atención poderosamente de que tanto el señor en su ponencia como Alicia haya rescatado justamente los versos del cual yo abrí para hacer la canción. Entonces, lo cual demuestra que los jardines del aire están en el aire, o algo está en el aire, no sé si son jardines o qué, pero algo siempre está en el aire. Entonces, bueno, espero haberle hecho justicia a la poesía con la música que voy a... Antes de que Diego interprete la canción, quería, no sé si está Marcelo por ahí. Marcelo que me ayudó con el programa PageMaker a armar el libro. ¿Está Marcelo? Dijo que venía. No está. Bueno, si está, o si están por ahí en algún jardín del aire o de donde sea, me imagino cuál puede ser el jardín donde está Marcelo ahora. Le agradezco porque me ayudó a diagramar el libro. Desde el otro lado, ¿quién pregunta y calla? Y parte, lo que regresa y parte. Son tantas las voces
Es nuevo cada día.